Les voy a compartir para que puedan observar el material de trabajo. Ya, ¿se puede observar en pantalla? Sí, Ya. Vamos a hablar el día de hoy con respecto a las contradicciones y ambigüedades. Los textos que producen las personas pueden dividirse en dos grandes grupos, que son literarios y no literarios. Los primeros son textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que contienen como finalidad causar al lector un placer estético. El segundo, que es los no literarios, se desarrollan en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo. El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector, mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una forma clara y efectiva. Es decir, la diferencia de estos dos grandes grupos es que la una es informativa, la otra más que todo es de lo real, ¿no? Que no tiene finalidad de expresar o informar algo. En lo que es los literarios, trata de llegar al lector de forma más bella y en lo que es no literarios, lo único que ellos quieren es que llegue la información de manera clara y no haya ninguna duda con respecto a la información que se está dando. De este modo, encontramos que algunos elementos de la lectura son ideales, los textos literarios, porque embellecen la expresión, pero resultarían perjudiciales para otros textos que pretenden informar de manera clara. Ahora, la contradicción, ¿qué es la contradicción? La contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos que la lengua lo describen como muy útiles para expresar sentimientos complejos, como el amor, pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de la manera más clara, en un texto científico, por ejemplo, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de la comunicación. Imagina que en tu libro de lengua y literatura para primero de bachillerato el autor decida definir algún concepto de la siguiente manera. Tenemos un ejemplo, ¿no? Que dice que el adjetivo es una categoría verbal que califica o determina el sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma al sustantivo. Todo resultaría muy confuso, ¿no? Pero el fin de cuentas es toda la contradicción, una afirmación y una negación que se oponen una a otra recíprocamente. Se destruye. Para estar seguro de esto, fíjate en la etimología de las palabras contradecir. Solo con observar la palabra podríamos definir que la contradicción, como decir lo contrario de lo que se ha dicho previamente. La ambigüedad, por otro lado, decimos que es un enunciado ambiguo. Nos referimos a que su significado no es claro, porque puede interpretarse de varias maneras. Sin embargo, a diferencia de la contradicción, la ambigüedad no nace solamente en el texto del autor, que por descuido o intencionalmente ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. La ambigüedad puede surgir también en el caso como en el siguiente, en el que la oración no deja ver claramente a qué sustantivo corresponde un adjetivo. Por ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? ¿De qué banco se está hablando? ¿Banco una entidad bancaria o banco de sentarse? Entonces ahí viene la ambigüedad. No queda claro si han puesto un asiento o un instituto financiero, lo que yo decía. Ahora, el segundo ejemplo es, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. ¿Quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Como está en la parte de abajo, ¿quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Ahí viene la ambigüedad, no se entiende claro, no viene la información clara de lo que quiere decir, cuál de las dos personas, cuál de las dos instituciones, cuál de las dos cosas que tienen significado a la misma palabra puede ser. Así, la ambigüedad propias de del lenguaje deben ser resueltas al momento de producir un texto en el que transmisión del mensaje debe ser un proceso eficaz. Pero aún en una situación en la que todas esas ambigüedades estén resueltas, la confusión puede surgir a partir de un enunciado incompleto. Por ejemplo, imaginemos nuevamente que este libro te indica, contesta estas preguntas y muestra una lista a continuación. La indicación sería ambigua, pues no te quedaría claro si debes contestarlas de manera oral, escrita o en un cuaderno o bajo las preguntas, etcétera. O sea, no hay una indicación en sí, solo te está diciendo que respondas las preguntas. Entonces, no se sabe qué mismo es lo que dice. No le entiendo cómo es lo que dice o qué.
Eso es con respecto a la ambigüedad, a la ambigüedad y las contradicciones. Las contradicciones consideran lo contrario. La ambigüedad es algo confuso, así de simple. Ahora vamos a ver la homónima, polisemia y paranómica. Fíjate en las dos palabras subrayadas en la oración. Has. Has acertado todos los números, eres un as. ¿Significa lo mismo? ¿Se parecen en la forma, en el significado? ¿Pertenecen a la misma categoría gramatical? ¿Qué opinas, Briana? ¿Es lo mismo? Se escribe diferente, pero se pronuncia igual. Ya, pero es el mismo Ya, pero es el mismo significado. significado. No, No es lo mismo, no es. porque has es acertado, todo el número es de hacer, y eres un as es como de que eres inteligente, eres una máquina. Entonces, eso es la diferencia de estos dos. Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen y un significado distinto. Las clasificaciones son en homógrafas y homófonas. Las homógrafas las escribimos y pronunciamos igual, y lo que es las homófonas, aquí está equivocado el libro, se pronuncian igual, pero su escritura es diferente, ¿no? Lo que es en las homógrafas podemos observar que el mimo trata a los niños con mimo, ¿ya? Se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen un significado muy diferente. En las homógrafas, por otro lado, dice que tuvo que cambiar el tubo de escape. Su escritura es muy diferente, se pronuncia igual, pero su significado también es diferente. Entonces, eso viene a ser lo que son homógrafas y homófonas que están dentro de las homónimas, que son la clasificación de las homónimas. Ahora, la homónima es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Incluso puede ser la escritura también. La polisemia. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Con cuál de los significados asociarías la palabra carta de esta oración? El término carta consta de un significado y varios significados. La carta puede ser papel escrito por una persona enviada a otra para comunicarse con ella. La segunda, cada una de las cartulinas que componen una baraja. Y la tercera, lista de platos que se puede elegir en un restaurante. Entonces, no sabemos de lo que está hablando. Solo su madre se puso a su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Está hablando de otro tipo de cartas, por lo que entiendo yo. La palabra carta tiene distintos significados y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos se trata de un papel o cartulina, en lo que hay algo escrito o dibujado, aunque cada uno se recoge un tipo de información diferente. Las palabras que como carta tienen más de un significado se denomina polisémicas. Una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. La palabra polisémica viene de poli, de muchos. Entonces viene a decir que tiene varios significados. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo que es la paranomia, que dice, ¿no? ¿Se parece el significado o en la forma? El chico le dice que el problema de este muchacho no es la actitud, sino la actitud. Ah, pero no es lo mismo. ¿Tú qué dices, Briana? ¿Es lo mismo la actitud con la actitud? no, no es lo mismo, Miss. Ya, ¿qué es la actitud y qué es la Ya, actitud? ¿qué es la actitud? La segunda es de cómo se porta la persona. Y ahí ¿Ya? la otra, ¿ya? Sí, no me acuerdo. Ya, la actitud Ya, es como la que actitud es el pensamiento que tiene tal persona. En cambio, la actitud es el comportamiento, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la paranomía es la relación que da entre palabras que se parecen en la forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Los términos paranomios son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación entre sí. Actitud con actitud. Se escriben y suenan casi igual, pero sin embargo, sus significados son totalmente diferentes, ¿ya? No tienen nada en común con respecto a la actitud con la actitud. Eso es con respecto al día de hoy. Espero que es una clase de bastante agrado para ti más que todo y que sea algo de enseñanza nueva para las cosas que se vienen, ¿no? Creo que está bastante claro o tienes alguna pregunta, alguna duda de la clase del día de hoy. No, Miss. Ya, las tareas ya están en la plataforma, esta vez desde subido con el número para que no se vayan a confundir, de repente se haya subido otra cosa, pero ya están en la plataforma. En todo caso, cualquier duda y cualquier pregunta que tengas, me la haces saber por medio de la plataforma y no te canso más. Ya saben que mis clases del día lunes es bastante corta, es sencilla, no es necesario perjudicarte con respecto
meterte más información y que no entiendas. Entonces, por eso mis clases son bastante cortitas para que tengas todo el tiempo del mundo de hacer también las actividades. No te olvides de subir, que ya están en la plataforma. Eso es. Gracias, Briana, por tu atención y por haber llegado a clases. Un excelente día. Igualmente, Miss. Chao.